Dios dice, has hecho de tu fe. La redención divina ha sido revelada en tu vida hoy, en el tiempo de los jueces, cuando Israel estaba en una espiral de apostasía y opresión, en el tercer año de Joacim, las tierras de Ofra eran un desierto de angustia. Los madianitas habían hecho de la miseria su arte, robando las cosechas y sumiendo a la tribu de Manasés en el miedo y la desesperanza. En medio de esta oscuridad, un joven llamado Gedeón desempeñaba una tarea humillante, moler trigo en un lagar, escondido de sus enemigos, temiendo que incluso el sonido de su labor delatara su ubicación. Mientras el polvo del grano se mezclaba con el sudor en su frente, Gedeón se llenaba de preguntas sombrías. ¿Por qué ha sobrevenido esto a nosotros? ¿Dónde está el Dios que ha hecho maravillas entre nuestros padres? El lamento del pueblo resonaba en su mente, clamando a un Dios que parecía distante. En este estado de angustia y confusión, un ángel del Señor se le apareció, brillando como un faro en la penumbra. Jehová está contigo, varón esforzado. Jueces 6:12. Ante esta sagrada declaración, Gedeón, paralizado por la incredulidad, replicó, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha acontecido todo esto? Este cuestionamiento no solo reflejaba el clamor de su corazón, sino también la angustia de un pueblo postrado por el sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Con cada pregunta, Gedeón luchaba contra su falta de fe, buscando señales que validaran su llamado. Dios, en su compasión infinita, respondió a la duda de Gedeón, mostrándole una gracia que trasciende la debilidad humana. Así, Gedeón pidió dos señales, el vellón húmedo y el suelo seco, y el Señor, fiel y constante, le mostró su poder a través de cada uno de esos milagros. En cada respuesta, Gedeón comenzó a vislumbrar una fe que se estaba despertando, una llamada divina que le prometía no solamente un cambio, sino la liberación de su pueblo. Finalmente, cuando Gedeón reunió a un pequeño ejército, la expectación era palpable. Con solo 300 hombres a su lado y su fiel convicción, se prepararon para la batalla con trompetas y jarras vacías en mano. Esta estrategia desconcertante resonaba en el aire, dejando a los corazones latiendo con la intriga. Mientras los enemigos cernían sobre ellos, el valor y la fe de Gedeón se encendían, marcando el inicio de un viaje que no solo transformaría su vida, sino que también liberaría a Israel de la opresión. En ese instante, la noche oscura se hizo eco de valor, y la voz de Dios resonó en los corazones de los valientes que se alistarían en su nombre. Con cada paso, Gedeón se adentraba en una batalla que retaría no solo su lealtad, sino su fe. ¿Logrará Gedeón la victoria, o sus dudas lo arrastrarán al abismo? La historia de Gedeón nos recuerda que en la oscuridad, la redención divina arde con luz propia. ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios en nuestras propias vidas? La noche se cernía sobre el campo de batalla mientras Gedeón y su pequeño grupo de guerreros esperaban en un silencio tenso. El aire estaba cargado de expectativa, y la falta de luz parecía intensificar la angustia que brotaba del fondo de sus corazones. No eran soldados experimentados, sino hombres de su pueblo, cada uno temblando de miedo y asombro, pero también llenos de un destello de esperanza. Al romper la oscuridad, la instrucción de Gedeón resonó con firmeza: cuando yo toque la trompeta, ustedes también tocarán las trompetas y gritarán, por Jehová y por Gedeón. Antes de que la pena pudiera anidar en su corazón, recordó la intervención divina, como el ángel del Señor le había garantizado el respaldo del Altísimo, haciendo que cada latido de su pecho resonara con confianza. Entonces, en la quietud de la noche, el sonido de las trompetas rompió el silencio como un trueno celestial. La sonoridad no solo resonó en los confines del campamento israelita, sino que penetró profundamente en el corazón de los madianitas, quienes, aturdidos por la inesperada orquestación, creyeron que eran asediados por un inmenso ejército. La confusión se apoderó de ellos, sembrando el caos entre sus filas. Gedeón observó el tumulto desde su posición, con el corazón marcado por una mezcla de temor y fe. Se dio cuenta de que este plan, peculiar e incomprensible en la carne, llevaba la huella del Creador.
Oh Jehová, tu poder se manifiesta en nuestras debilidades, murmuró en voz baja, mientras la valentía comenzaba a brotar de las profundidades de su ser. Los madianitas, aterrados por el estruendo y la luz de las antorchas que iluminaban la noche, comenzaron a huir, golpeándose entre sí, incapaces de reconocer a sus propios aliados. La victoria que parecía lejana se volvía palpable. La danza de la liberación había comenzado, y los ecos de la gloria de Dios resonaban en cada rincón. Con un grito unificado, el pueblo de Israel se lanzó al ataque, persiguiendo a su enemigo en una huida desesperada. Los corazones heridos de la opresión dieron paso a una nueva esperanza, una esperanza forjada en el poder del Altísimo. Sin embargo, mientras el triunfo apenas comenzaba a asentarse en las almas de los israelitas, Gedeón sintió una ola de inquietud fluir en su espíritu. Había una parte de él que temía la humillación del pasado, las sombras de derrotas anteriores siguieron acechando, recordándole que las victorias no siempre eran permanentes. Entonces, levantando su mirada hacia el cielo, clamó con fe: Jehová, nuestro Dios, haz que tu pueblo no se vuelva a apartar de ti. Como respuesta a la súplica sincera de su corazón, el cielo pareció abrirse, y una luz brillante iluminó el campo de batalla. En ese momento, Gedeón entendió que aunque la victoria era suya, la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Mientras los ecos de la victoria resonaban en el aire, Dios preparaba el próximo paso de su plan soberano. Pero lo que Gedeón no sabía era que su lucha no solo sería contra los madianitas, sino contra los corazones divididos de su propio pueblo. Gedeón sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando percibió el verdadero significado detrás de su llamado. Con la fe encendida en su pecho, se preguntó: ¿está Israel listo para abrazar la verdadera liberación, o aún se quedará cautivo en sus propias dudas? El misterio del propósito divino se dibujaba en el horizonte, esperando ser desvelado. El clamor de los israelitas resonaba en el aire, mientras las sombras de la noche comenzaban a disiparse con la llegada del alba. La luz del sol se asomaba suavemente por el horizonte, iluminando el rostro de Gedeón, quien seguía con su corazón atribulado. A medida que la confusión se asentaba en las filas de los madianitas, Gedeón sentía el peso del siguiente paso. Su pueblo había experimentado la intervención divina, pero ¿serían ellos dignos de tal gracia? Frente a él, hombres de Israel danzaban en celebración, gritaban y alzaban las manos en señal de victoria. Ellos glorificaban a Dios, el único rey que había intervenido durante su tiempo de angustia. Pero, mientras la adoración se desbordaba, Gedeón entendió que la verdadera prueba era la devoción de su pueblo hacia su Creador, el que los había liberado. ¿Qué harán ahora?, se preguntaba, inquieto en su corazón. Recordó su propia lucha, la lucha que había precedido a esta victoria milagrosa. Gedeón se acercó a los hombres que aún temblaban de miedo a su alrededor. Hermanos, celebremos, pero no olvidemos que la verdadera victoria se gana en nuestra fidelidad. Debemos seguir buscando al Señor, orar y no apartarnos de su camino. En ese momento, un mensajero de la tribu de Efraín llegó corriendo, exclamando con fervor: Gedeón. Gedeón. Hemos encontrado a los madianitas en su huida. Ven, debemos apresurarnos para terminar esta batalla de una vez. Gedeón miró a su alrededor y se dio cuenta de que muchos de sus hombres comenzaban a perder el fervor. Viendo la oportunidad de avanzar, decidió formar un grupo de guerreros que acompañaría al mensajero hacia el río, donde se decía que los madianitas se habían agolpado. La decisión lo llevó a enfrentar otra encrucijada. Cometerían ellos el error de atribuir la victoria a su propio poder. Mientras avanzaban, el eco de las trompetas aún resonaba en su corazón. Gedeón se mantuvo firme en su oración: Señor, te ruego que guíes nuestros pasos y que no nos dejes caer en la tentación de buscar nuestra gloria. Al llegar al río, los hombres de Gedeón encontraron a los madianitas exhaustos y confundidos. Los israelitas fueron como cazadores, listos para terminar con aquellos que aún parecían aferrarse a la opresión. Pero en medio del caos, Gedeón sintió una voz dentro de él. Un susurro divino preguntándole si realmente estaban preparados para la victoria más grande, la redención del alma, no solo del cuerpo. Un grupo de guerreros se volvió contra él. ¿Por qué nos pones en esta lucha desmedida? Necesitamos una victoria clara, y con sangre, decían con mirada llena de rabia. Gedeón, enfrentado a nuevos enemigos internos, recordaba las palabras del Señor.
Esta guerra no era solo física, sino que también se libraba en el alma de su pueblo. ¡Deténganse! Gedeón gritó. Esta es una batalla que no solo vence reyes, sino que transforma corazones. Que nuestra lucha sea por la libertad que solo Dios puede otorgar, que no seamos como los madianitas en su error. Abramos nuestras manos y nuestras almas al Señor. Los hombres se miraron entre sí, con la confusión viajando entre cada uno. Gedeón sabía que la siguiente decisión era crucial. A pesar de haber alcanzado un triunfo, la verdadera lucha se intensificaba. Dios aún no había revelado todo su plan. ¿Conformaremos un futuro en nuestra desobediencia o volveremos a Él, al que nos ha llamado a vivir en su luz? Y así, mientras las luces de la mañana iluminaban el río, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de Israel, una historia donde no solo se enfrentaban enemigos, sino donde debían enfrentar sus corazones. La soberanía de Dios aún tenía cosas que mostrar, y un nuevo desafío se acercaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿respondrán a la voz de Dios o se perderán en su propia oscuridad? La certeza de lo que vendría era un misterio oculto, aguardando ser revelado en el tiempo de Dios, mientras Gedeón se comprometía a ser un líder de fe y obediencia. El amanecer había proclamado su llegada, y con la luz llegaron nuevas inquietudes al corazón de Gedeón. A lo lejos, pudo escuchar murmullos entre sus hombres, la mezcla de ansiedad y euforia invadía el ambiente. Se dieron cuenta de que estaban al borde de una segunda batalla, pero no solo contra los madianitas, sino contra sus propios temores y dudas internas. Mientras tanto, los madianitas, aturdidos y desorientados por el caos, comenzaban a reagruparse. Gedeón miró a su alrededor y sintió que la atmósfera estaba cargada de tensión. Su pueblo, su amado Israel, aún no había librado la batalla más importante, la batalla contra la incredulidad. Un sentimiento de urgencia lo invadió. No podía dejar que la victoria militar nublara la necesidad de una transformación espiritual. «Hombres de Israel», gritó, levantando su voz sobre el clamor. La verdadera victoria proviene de nuestra lealtad al Señor. No es suficiente convencer a nuestros enemigos visibles, si nuestras almas están cautivas por la duda. Hagamos de esta lucha una ofrenda de fe, no solo de espada. Los hombres se detuvieron, embelesados por las palabras de su líder. Gedeón se sintió empoderado al ver que el fuego de la convicción comenzaba a arder de nuevo en sus corazones. Comenzaron a recordar las promesas de Dios, su liberación de la esclavitud en Egipto, y cómo los había guiado a través del desierto. Es verdad, hemos marchado desolados, pero el Dios de nuestros padres nos ha respaldado. Nos ha salvado de la opresión. Como si un nuevo espíritu de unidad hubiera descendido sobre ellos, los guerreros comenzaron a orar en voz alta, levantando sus manos hacia el cielo. La fe brotó entre ellos como un manantial, y así decidieron, en concertación, acercarse a los madianitas no solo con armas, sino con el poder de la alabanza. Gedeón orientó a su ejército hacia el campo donde los madianitas se reorganizaban. Vamos a entrar en la batalla con la alabanza en nuestros labios. Que el sonido de nuestras voces sea una declaración de la victoria que Dios ya ha establecido. Al unísono, comenzaron a entonar canciones de júbilo, proclamando la grandeza del Señor. El sonido de su adoración reverberó en el aire. En aquel momento, algo inexplicable ocurrió. Los madianitas, sintiendo la presencia de Dios entre los israelitas, comenzaron a mirar a su alrededor, aterrorizados. Eran prisioneros de su propio miedo. Confundidos y asustados, se volcaron unos contra otros, sumidos en una confusión aterradora. Gedeón observó atónito este asombroso giro de acontecimientos. Miren, hermanos, Dios ha causado que nuestros enemigos se destruyan entre sí. Su corazón latía con fervor mientras hablaba. Sabía que esto no era solo un triunfo bélico, era una ilustración vívida del poder divino para liberar y sanar. Esta batalla era en verdad una manifestación de la victoria espiritual que Dios tenía planeada. Mientras el polvo se levantaba y la música de la victoria llenaba el viento, Gedeón sintió en su interior que aún había más. Un nuevo llamado resonaba en su vida. Se recordó a sí mismo que la redención no terminaba con la huida del enemigo. Hoy hemos visto la mano de Dios, meditó Gedeón, pero ¿cómo nuestro pueblo responderá a dicha acción del Creador? ¿Entenderán que este es el principio de un nuevo caminar con el Señor?
Y así, mientras los ecos de la alabanza se mezclaban con los gritos de confusión de los madianitas, Gedeón se preparó para una nueva jornada que lo llevaría no solo a reclamar la victoria, sino a cosechar la fe que embellecería el alma de Israel. Se acercaba el momento en que Dios daría un paso más hacia su plan soberano, la redención divina era una promesa viva, y la pregunta flotante llenaba los corazones de todos. ¿Cómo responderán a este poderoso acto de amor y liberación? La respuesta aún estaba por manifestarse, escondida en el corazón del pueblo que había sido llamado a salir de la oscuridad hacia la luz. Mientras el polvo se asentaba lentamente, el estruendo de la confusión madianita se desvanecía en el aire, dejando solo un eco de alabanza en el corazón de Israel. Gedeón, con el fervor de la victoria aún palpitando en su pecho, reunió a sus hombres. Este no es solo un día de liberación de los madianitas, declaró con firmeza. Hemos sido testigos del poder de nuestro Dios, quien nunca abandona a su pueblo. Es tiempo de proseguir, de no solo combatir el mal exterior, sino de buscar la renovación interior. Los hombres lo miraban con ojos ardientes, y la incredulidad comenzaba a disiparse como la niebla en un nuevo amanecer. Gedeón se sintió elevarse en espíritu, tal como un águila que vuela alto, y recordó las palabras de Dios que le fueron reveladas en su llamado. Si el Señor es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Resonó en su mente, una verdad que ahora se sentía más real que nunca. Reunid todo lo que hayáis traído de vuelta de la batalla. Vamos a hacer un altar al Señor, y allí proclamaremos su fidelidad. Con reverencia, llevaron el botín, las joyas y los bienes que habían recogido de sus enemigos derrotados. Se sentaron en círculo, y Gedeón comenzó a hablar. No olvidemos nunca que esta victoria es un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. No son nuestras espadas lo que nos ha salvado, sino su mano poderosa. A medida que hablaba, el fervor crecía entre sus auditores, y uno a uno comenzaron a recordar los tiempos oscuros, cuando sus propios corazones tambalearon en la desesperanza. Gedeón, movido por el Espíritu del Señor, instó a cada uno a compartir sus experiencias de fe. Ciertamente, el Dios de Israel está entre nosotros, dijo uno de los hombres, mientras sus ojos reflejaban lágrimas de gratitud. Yo había perdido la fe, pero hoy he visto el poder de la alabanza. He sido liberado de la duda y el temor que me atormentaban. Gedeón sonrió y elevó su voz aún más, imaginad. Si podemos alabar en medio de la batalla, ¿quién puede detener nuestras voces? La fe en Dios debe ser un eco que resuene en cada corazón de Israel. Es nuestro deber testificar de su amor. Sin embargo, en medio del júbilo y la celebración, un pensamiento osado se asentó en el corazón de Gedeón. Pero, ¿qué hay de aquellos que siguen siendo ciegos a la grandeza de este acto de Dios? Necesitamos ir más allá de nuestros propios corazones, debemos compartir esta revelación con todas las tribus de Israel. Sin demora, Gedeón ordenó que algunos de sus hombres se dirigieran a las tierras circundantes, para anunciar la buena nueva de la victoria y una invitación a regresar a la fe en el Señor. Al oír esto, un silencio reverente cayó sobre el grupo, recordándoles la responsabilidad divina que llevaban sobre sus hombros. Mientras los mensajeros se dispersaban, Gedeón se sentó bajo la sombra de un árbol todavía vibrante de vida. Una inquietud le empezó a llenar el pecho, una sensación de que aún había más revelaciones de parte de Dios. Nosotros hemos sido liberados, susurró para sí mismo, pero ¿y los que aún yacen cautivos en su incredulidad? ¿Qué dirección tomará este pueblo? Mientras oraba, las palabras de Dios recordarían a Gedeón que la obra del Altísimo nunca se detiene, que el propósito divino abarca generaciones. Esta victoria era solo el comienzo de algo más profundo y transformador. En su corazón palpitaba la pregunta eterna, ¿cómo regresarán a la relación correcta con el Señor? ¿Y qué papel desempeñará este acto de liberación en la historia del pueblo de Dios? La respuesta, como la promesa de su redención, pareció fluir de lo invisible a lo visible, aguardando el momento perfecto para revelarse. Así a las puertas de un nuevo capítulo, el eco de la fe comenzó a resonar de manera más fuerte, mientras los corazones de Israel anhelaban el cumplimiento de la eterna promesa del Señor. El día siguiente emergió con el sol aún oculto tras las montañas, brindando un brillo dorado que se filtraba a través de las hojas del bosque. Gedeón se levantó antes del alba, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros.
La victoria sobre los madianitas había sido asombrosa, pero una voz interior le recordaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras contemplaba el horizonte, anhelaba escuchar la voz de Dios de nuevo. Señor, ¿qué deseas que haga ahora? ¿Cómo guiarás a tu pueblo en este tiempo de celebración y reflexión? Se arrodilló en la tierra húmeda y clamó con fervor. En su corazón, sintió una unción fresca. Un suave susurro lo alcanzó: Gedeón, el tiempo de la restauración ha llegado. Reúne a las tribus y proclama mi nombre. Ellos necesitan ver y experimentar mi poder, no solo a través de la victoria, sino en sus propias vidas. Convencido por la claridad del mensaje, Gedeón organizó una asamblea en el campamento, y a medida que el sol comenzaba a ascender, los hombres y mujeres de Israel se congregaron, atraídos por el eco de la celebración y por la esperanza renovada en sus corazones. Hermanos y hermanas, estoy aquí para recordarles la fidelidad de nuestro Dios, comenzó con voz firme, resonando entre ellos. Hemos visto su mano poderosa, y hoy es el momento de reclamar la promesa de redención. No solo somos victoriosos en batalla, sino en espíritu. El Señor les llama a renacer. Las miradas de aquellos hombres y mujeres se llenaron de expectativa. Algunos comenzaban a comprender, a sentir el tirón del Espíritu en sus corazones. La fe que antes había estado dormida comenzaba a cobrar vida, y lágrimas de gratitud brotaban de ojos que habían estado vacíos por tanto tiempo. Él ha derribado las murallas de la opresión, alegraos. El Dios que salvó a Moisés y a nuestros padres nos ha salvado a nosotros. Proclamemos su grandeza y entreguémosle nuestras vidas de nuevo. Gedeón, siendo guiado por la voz de Dios, instó a cada uno a ofrecerse en sacrificio y renovarse en el pacto. Uno entre la multitud, un anciano llamado Barak, se levantó, temblando de emoción. Recuerden, Israel, cuando fuimos esclavos en Egipto, Dios nos escuchó, y nos salvó a través de un gran poder. Hoy, nos ha salvado nuevamente. ¿Qué más haremos? ¿Cómo ofreceremos nuestras vidas? Gedeón vio en su semblante un fervor que descendía con la certeza del cielo, y con un espíritu encendido, dijo: así como Dios desbloqueó nuestras cadenas, así queremos que reste a nuestras almas. Preparemos un altar, ofreciendo nuestras vidas y alabanzas como un sacrificio vivo. Dediquémonos a su servicio. Fue entonces que un murmullo se extendió, una súplica que se tornó en clamor. Amén. Amén. Resonaba entre el pueblo mientras todos se unían en alabanza. Gedeón, viendo la transformación en sus rostros, sintió el fuego del propósito divino en su interior. En aquel momento de adoración, la presencia de Dios descendió como un manto glorioso. Un brillo sobrenatural iluminó el altar que habían erigido, mostrando a todos que su promesa de redención era real. Vean, no solo hemos vencido a nuestros enemigos, sino que la verdadera batalla es sobre nuestros corazones. La liberación no es cuestión de poder guerrero, sino de devoción sincera. Cuando los hombres de Israel inclinaban sus corazones en un profundo arrepentimiento, Gedeón percibió una revelación aún mayor. El día de la victoria es, en verdad, un preludio de la gran obra redentora que Dios está preparando. No solo para nosotros, sino también para las naciones que aún no han escuchado su nombre. Sintió la chispa de un nuevo camino ante él, un llamado que iría más allá de sus fronteras. Dios estaba a punto de ampliar su visión, mostrando que la obra de la liberación no solo impactaría a Israel, sino que resonaría en el mundo entero. En su corazón, el eco de la verdad divina comenzó a tomar forma. Su pacto no se limita a nuestro entendimiento. Con esta fe renovada, estamos llamados a ser luz para todas las naciones. La responsabilidad del pueblo acababa de ser elevadora, y el profundo susurro que había escuchado al amanecer resonaba más fuerte. El tiempo de la redención universal estaba cerca. Mientras el pueblo celebraba, una sombra de anticipación se cernía sobre el futuro, y Gedeón se preguntaba sobre la próxima fase del plan de Dios. ¿Qué más revelaría el Creador a través de su vida en este viaje asignado por la soberanía divina? Un nuevo conflicto y un propósito más elevado aguardaban en el horizonte. La historia de Israel aún tenía mucho que develar en el ámbito de la gloria de Dios. Mientras la festividad continuaba y las voces del pueblo ascendían en un clamor de gratitud, Gedeón se retiró un momento, buscando el refugio de una cueva cercana.
Allí, con el eco de las alabanzas resonando en sus oídos, oró fervientemente. Señor, has prometido una restauración y una redención. Pero, ¿cuál es el siguiente paso para nosotros como tu pueblo? ¿Cómo compartiremos esta luz con aquellos que aún viven en la oscuridad de la opresión? Consciente de que la misión había apenas comenzado, Gedeón sintió una inquietud profunda. No podía sacudirse la sensación de que el enemigo aún acechaba, a pesar de la victoria sobre los madianitas. En su corazón, sabía que la guerra espiritual debía ser enfrentada no solo con espadas y lanza, sino con fe y entrega. ¿Cómo hemos de realizar esta tarea?, murmuró para sí mismo. En ese instante, el ambiente a su alrededor se tornó solemne. Una brisa suave, como si fuera un susurro divino, se coló por la cueva, y su mente fue inundada de visiones de futuras batallas y alianzas entre las tribus de Israel. Una voz resonó en su interior, clara y poderosa: Gedeón, llama no solo a las tribus de Israel, sino a las naciones que claman en silencio. Prepara el camino, porque entre ellos vendrá el Mesías que trae la verdadera redención. Las palabras vibraban en su ser, revelando un destino más amplio que él jamás había imaginado. Se levantó de su rodilla, decidido, y corrió de regreso al campamento. Hermanos, no solo hemos sido liberados, sino que somos parte de un llamado mayor. La victoria sobre los madianitas no es solo un triunfo militar, sino una señal de lo que Dios está a punto de hacer en el mundo entero. Al instante, el pueblo guardó silencio, la anticipación llenando el aire. Gedeón continuó: Dios nos ha establecido como faros ante las naciones. Es nuestra tarea testificar y llevar este mensaje de salvación. Debemos unirnos y ser ejemplo de fe y obediencia, llevando la promesa divina de esperanza a aquellos que yacen en tinieblas. Los corazones comenzaron a arder con fervor. Los hombres y mujeres se miraron entre sí, recordando las historias de los ancianos sobre el pacto de Dios con Abraham, cuando prometió que a través de su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra. La conexión no se perdió en ellos. La restauración que experimentaban era un eco de esa antigua promesa, y el llamamiento estaba ahora revitalizado por el Espíritu. Preparémonos en oración y unidad, instó Gedeón. Durmamos con el entendimiento de que la batalla no es solo contra la carne y la sangre, sino contra poderes y potestades. Y mientras nos levantamos, será a través de la alabanza y la adoración que venceremos. Pongamos nuestra fe en acción. Con renovadas fuerzas, el pueblo comenzó a alzar sus voces de adoración de nuevo. La alabanza resonaba más fuerte, y un poder vibrante parecía fluir entre ellos. Algunos empezaron a danzar, otros se arrodillaron en un profundo reconocimiento del propósito divino que los rodeaba. Fue entonces que un mensajero llegó corriendo, su rostro cubierto de sudor y su mirada repleta de urgencia. Gedeón. Un nuevo ejército se mueve hacia nosotros desde el este, y han escuchado de nuestra victoria sobre los madianitas. Ellos quieren unir fuerzas con nosotros, pero su deseo es más que solo batallar. Ofrecen alianzas, y con ellas, una oportunidad de verdaderamente extender la luz de nuestra fe. Gedeón sintió que su corazón latía con fuerza. La invitación a unirse con otros no era simplemente un llamado contemporáneo, sino parte de un tejido divino que se desplegaba. Prepárense, gritó. No solo defenderemos a Israel, sino que seremos embajadores de la redención de Dios. Las llamas de entusiasmo se avivaron en el pueblo y un propósito renovado llenó la atmósfera. Las señales del propósito de Dios se estaban entrelazando, cada acción y cada decisión revelando pasos más allá de la comprensión. Estemos atentos y preparados, pues el tiempo de nuestra grandeza no es solo una victoria, sino la entrega del amor divino a todas las naciones. Gedeón miró hacia el este, donde las nubes parecían apartarse, y el sol comenzaba a elevarse por completo, proyectando luz sobre el horizonte. Grandes cosas están por venir. La próxima batalla no es solo nuestra, es parte del plan soberano de Dios para este mundo. Mientras el pueblo se preparaba, una sensación de expectativa llenó el aire. El eco de una redención mayor resonaba en sus corazones, con el destino de Israel estirándose hacia el futuro. Un misterio profundo envolvía el camino. La historia aún se estaba tejiendo, y el final todavía no se había revelado.
¿Qué nuevos desafíos y promesas traería el Altísimo a su pueblo en esta nueva fase del recorrido divino? Gedeón, con el eco de las alabanzas aún resonando en su ser, volvió a convocar a los líderes de las tribus de Israel. El fervor espiritual que había palpado en el campamento ahora se transformó en una unidad palpable, donde cada corazón latía como uno. Escuchen, hermanos, comenzó con una voz firme. El Señor ha hablado. La próxima jornada que enfrentamos no es solo una batalla terrenal, es una cruzada espiritual que se extiende a todas las naciones. Debemos estar preparados. ¿Qué significa esto? Gedeón, interrumpió uno de los ancianos, sus manos temblorosas revelando su preocupación. Han sido guerras difíciles. ¿Qué pasos debemos seguir? Debemos reconocer que la victoria ha traído consigo la responsabilidad de actuar, respondió Gedeón, sus ojos brillando con determinación. El enemigo que hemos derrotado será reemplazado rápido por otros, aquellos que buscan desviar la luz que hemos traído. Si no prevenimos esto, la oscuridad volverá a cubrir la tierra. Mientras hablaba, Gedeón sentía una fuerza eléctrica en el aire, como si las mismas fibras del universo estuvieran sintiendo radiante el propósito divino. El pueblo, apretando su fe, se disponía para lo que estaba por venir. En un acto simbólico, comenzaron a reunir los símbolos de sus tribus y ofrecieron un sacrificio al Señor, clamando por guía y fortaleza. En ese momento, una nube oscura cubrió el cielo de repente, aunque el sol continuaba brillando por el otro lado. Gedeón levantó su mirada, sintiendo un grave presagio cuando una voz resonó desde las alturas, como un trueno. Esta es una señal, Gedeón. Mis planes son más grandes de lo que tú imaginas. La atmósfera se tornó tensa y las miradas se dirigieron hacia el horizonte, donde un ejército imponente empezaba a vislumbrarse. Las banderas ondeaban, y el estruendo de cascos y armas resonó. Miren, gritó Gedeón, el tiempo de la prueba ha llegado, pero no teman. Dios ha preparado el camino. Sin embargo, en su interior, Gedeón seguía luchando con la incertidumbre. ¿Qué haremos entonces?, susurró al viento. Justo entonces, una figura se adelantó entre las sombras del campamento. Era un guerrero de estatura impresionante, su rostro oculto tras un casco. Soy de los que vienen a unirse a ustedes, declaró. No solo he llegado a pelear, sino a compartir la visión que Dios ha colocado en su corazón. La redención se extenderá a los confines de la tierra. El guerrero se presentó como Jefté, un hombre de confianza que había reunido fuerzas en los alrededores, ansioso por unirse a la causa mayor. He venido para ser parte de esta lucha que trasciende solo la tierra prometida. Los cielos han hablado, y es tiempo de unir fuerzas. Juntos, somos la esperanza para los que no conocen a Dios. Gedeón sintió que una chispa de inspiración lo llenaba. Así será. Con esta aprobación de un hermano en la fe, podemos alcanzar a otros y expandir nuestra influencia. No lucharemos solos, el Espíritu de Dios está entre nosotros como un torrente. Los hombres de Dios comenzaron a levantarse, llenando sus corazones de valor. Los alabanzas resonaron nuevamente. Sus voces se unieron en un poderoso canto, recordando la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero cuando su adoración alcanzó su punto álgido, la tierra tembló bajo sus pies, como si la creación misma respondiera a su fe. Escuchad, reclamó Gedeón cuando el silencio cayó sobre ellos. La gloria del Señor está cerca. Pero ante lo que está por venir, debemos echarnos de lleno en la obra que Él ha dispuesto. La redención que buscamos para el mundo comienza aquí, y seremos sus instrumentos. Entonces, un fuego sagrado iluminó el cielo, como un signo de la presencia divina. Los presentes se arrodillaron, pues sabían que estaban al borde de algo inmenso. La visión se extendía más allá de las fronteras que conocían. Mientras Gedeón se preparaba para orientar a sus hombres, la voz resonó nuevamente en su corazón: lo que has visto es solo un destello de lo que se avecina. La verdadera redención está por manifestarse, y tú, Gedeón, serás parte de ello. Con estas palabras ecoando en su ser, Gedeón sintió que un manto de solemnidad caía sobre él. El desafío era grande, pero él también lo sabía: no iban solo a enfrentar un enemigo, sino que Dios mismo estaba trazando la historia de redención que un día impactaría a todas las naciones.
Mientras el ejército tomaba posiciones, Gedeón miró al cielo, donde el sol comenzaba a salir detrás de la nube oscura. ¿Cuál sería el siguiente paso que Dios tenía reservado? ¿Qué sorpresas se destaparían conforme avanzaban en la fiel obediencia? Mientras el suelo vibraba, Gedeón alzó su voz sobre el clamor de los corazones ansiosos. Los hombres que le rodeaban, acalorados por la presencia del Altísimo, le miraron en busca de dirección. Es ahora el tiempo de la verdad, dijo Gedeón, su mirada fija en el horizonte. Hoy, nos enfrentaremos no solo con espadas y lanzas, sino con la fe que portamos en nuestros corazones, y este es un arma más poderosa que cualquier acero. Con un gesto decidido, Gedeón hizo un llamado a todos: prepárense para marchar. Clamad a Jehová para que su mano esté sobre nosotros, y que el eco de nuestras oraciones resuene en el cielo. Las voces se unieron en una poderosa súplica, tensando el aire con cada palabra que elevaban al Señor. Gedeón sentía el pulso divino latir en su interior, mientras la promesa de Dios de que la victoria estaría con ellos comenzaba a tomar forma. A medida que avanzaban, las nubes oscuras parecían abrirse momentáneamente, permitiendo que una luz resplandeciente iluminara sus rostros. Entre murmullos de sorpresa, los guerreros sentían la calidez del afecto celestial, como si el propio Creador les reafirmara: yo estoy con ustedes. La certeza de que no luchaban solos los fortalecía, yéndoles de un valor que sobrepasaba su propia comprensión. Mientras marchaban, Jefté tomó su lugar al lado de Gedeón. La gente necesita ver más que nuestra valentía física. Necesitan ser testigos de la gloria del Señor a través de nosotros, dijo, sus ojos centelleando con fervor. Hagámoslo visible, exhibamos nuestra fe ante aquellos que buscan consuelo en la desesperación. Gedeón asintió. Sí, seamos luces en medio de la oscuridad. Que nuestra fe sea el eco que resuene en las montañas y en valles lejanos. En su corazón, percibía el peso de las generaciones que vendrían, y como estaba escribiendo no solo su historia, sino la de todos aquellos que aún no habían nacido, al acercarse al campo de batalla, Gedeón se detuvo un momento, su ser clamando por sabiduría. Señor, dan paz a mis pensamientos. Danos la dirección que debemos seguir, suplicó en su corazón. De repente, la voz del Altísimo susurró, como un murmullo en el viento: Gedeón, recuerda que la batalla pertenece al Señor. Reconoce el poder en la alabanza. No será en la fuerza física donde hallarás la victoria, sino en el clamor que eleva la fe. Sintiéndose renovado, Gedeón se volvió hacia su gente: alaben al Señor. Establezcan su canto en sus corazones, pues en la adoración hay poder para desatar cadenas. Como un solo cuerpo, comenzaron a cantar himnos, sus voces intercediendo por la liberación de toda atadura. Los ojos de sus hombres se abrieron. Las líneas en los rostros de aquellos que antes estaban llenos de duda comenzaron a desvanecerse. La presencia de Dios se hizo palpable, y un gran aliento de esperanza llenó el aire. De repente, el cielo se tornó más oscuro, y un viento tempestuoso sopló a través del campo. El enemigo se aproxima, gritó un soldado, mirando hacia el horizonte donde sombras amenazadoras comenzaban a moverse. Gedeón, sin dudar, extendió su mano en señal de calma. No temáis. El Señor es nuestro estandarte. Él peleará por nosotros si permanecemos firmes en la fe. El bullicio del enemigo se tornó en murmullos confusos. Gedeón vio, en medio de la ansiedad, que el ejército de los madianitas comenzaba a replegarse. Adelante, hermanos. Sigamos adelante en el espíritu, clamó, llevando a su pueblo hacia la batalla. Mientras el clamor de victoria resonaba en sus corazones, el cielo parecía responder, enviando relámpagos y truenos como una señal de su favor. Y entonces les mostraré, había hablado el Señor, que soy el Dios que libera con poder. La obra que estoy realizando en este día es solo el principio de un camino más grande que conocerán. La gloria del Señor se manifestaba ante ellos, revelando que la verdadera redención ya había comenzado. Pero, en el fondo, una inquietante sensación llenaba el aire. La verdad de lo que estaba por venir se cernía sobre ellos como el manto de la noche. Mientras la batalla se acercaba a su clímax, Gedeón se detuvo un momento y sintió nuevamente la voz de Dios resonar en su interior: esto es solo el inicio, lo que estás viviendo es una prueba de mi fidelidad. Pronto verás la revelación del verdadero propósito de mi plan.
Las palabras de Dios le llenaron de asombro y temor. ¿Cuál sería la manifestación de esa promesa? ¿Qué otras sorpresas prepararían los cielos para aquellos que se atrevían a creer y a adorar, incluso en medio de la tormenta? Mientras el clamor ensordecedor de la batalla comenzaba a tomar forma, Gedeón sintió un frío recorrido por su cuerpo. Las palabras del Señor reverberaban en su ser como un eco distante pero poderoso. Esto es solo el inicio, lo que estás viviendo es una prueba de mi fidelidad. Pronto verás la revelación del verdadero propósito de mi plan. Estas declaraciones susurradas lo desafiaban a mirar más allá de la inmediatez de la lucha. Era un recordatorio de que la victoria no se trataba solamente de la derrota de un enemigo visible, sino de la realización de un propósito divino más amplio, un propósito que iba mucho más allá de su comprensión. A medida que las sombras del enemigo se acercaban, el ejército de Israel se preparaba con una fe renovada. Gedeón levantó la trompeta, apremiando a sus hombres a seguir su ejemplo. Hermanos, gritó, su voz repleta de convicción. Hoy no solo lucharemos con espadas, sino con la fe que hemos avivado en nuestros corazones. La batalla pertenece a nuestro Dios. En ese instante, los hombres en formación comenzaron a entonar un cántico de alabanza, y la melodía resonó en el aire como un poderoso estruendo que desafiaba la densidad de la oscuridad. Por Jehová y por Gedeón, proclamaron. Las notas de su canto vibraban con una autoridad que se elevaba hacia el trono del Altísimo, mientras el sonido de la adoración llenaba el campo de batalla, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los madianitas, sintiéndose abrumados por la fuerza espiritual que emanaba del ejército de Israel, se miraban unos a otros, confundidos y aterrorizados. En medio de su propia turbulencia, comenzaron a mirar hacia su interior, cuestionando la veracidad de su propia confianza. Gedeón observó cómo los rostros familiares de sus hombres estaban transformándose en portadores de la luz y la fe. En su interior, una chispa de fe se encendió y se expandió, alimentando la certeza de que su lucha era mucho más que un enfrentamiento físico. La victoria espiritual sobre la incredulidad de su pueblo surgía en el horizonte. De repente, el viento cambió de dirección, arrastrando consigo un aullido helado que atravesó el campamento madianita. Adoptando la forma de un relámpago, la luz del cielo brilló sobre los israelitas, deslumbrando a sus adversarios. El resultado fue inmediato, entre gritos ensordecedores, los madianitas comenzaron a luchar entre ellos, confundidos, abrumados por el poder sobrenatural que se desataba desde la adoración del pueblo de Dios. Gedeón, sintiendo el peso del momento, levantó nuevamente su trompeta. «Avancemos», clamó. Su pueblo lo siguió, lanzándose hacia la batalla con fe inquebrantable, sabiendo que la victoria había sido asegurada no por su propia fuerza, sino por la intervención divina. Con cada paso, los israelitas entraban en el campo de batalla, sus corazones ardían no solo con la sed de victoria, sino con el deseo de ver la manifestación de la gloria de Dios. Y ahí, en medio del estruendo, Gedeón sintió un momento de lucidez e inspiración. Había algo más esperando ser revelado, algo que excedía la victoria sobre los madianitas. Mientras la lucha continuaba, una voz profunda resonó en él. Recuerda, Gedeón, toda victoria trae consigo la responsabilidad de guiar a otros hacia la luz que has recibido. La redención que buscas no es solo para ti o para Israel, sino para las naciones enteras. En este nuevo comprender, Gedeón se dio cuenta de que el futuro de su pueblo, así como de los pueblos enteros, estaba en juego en esos instantes. Consciente del profundo propósito que llevaba en su ser, se volvió hacia su ejército. Hermanos, esto no es solo un triunfo en esta batalla. Es la puerta de entrada a un nuevo llamado mayor. Necesitamos prepararnos, no solo para compartir la victoria, sino para iluminar a aquellos que aún vagan en la oscuridad. El eco de su voz fortaleció la unidad entre sus hombres. La guerra espiritual estaba en el horizonte, pero con la fe como su estandarte y las alabanzas en sus labios, sabían que no había límite a lo que Dios podría hacer a través de ellos. Sin embargo, el profundo sentido de adversidad acechaba de nuevo. Gedeón miró hacia el camino que se extendía frente a ellos, consciente de que aún había sombras que cernían sobre la siguiente fase del plan soberano de Dios. Realmente, lo que estaba por venir era un misterio que aún aguardaba ser revelado, mientras la tierra por conquistar se extendía más allá de sus miradas.
¿Cómo respondería el pueblo de Dios a la nueva misión que se acercaba? ¿Habrían aprendido a confiar completamente en la soberanía de su Creador o sucumbirían a las dudas pasadas y actuales? El camino hacia la redención divina apenas comenzaba.